les comunico que ahí al WhatsApp, al grupo, le envié la estructura que vamos a utilizar hoy para trabajar nuestro tema de valoración bursátil, ¿oyeron? Esperemos que lo bajen, que lo tengan. Yo les voy a proyectar de todas maneras mi archivo acá para que ustedes sepan que ese es el que estamos trabajando. ¿Cómo va todo, muchachos? ¿Bien? Bien, profe, ¿y usted? Pues ahí vamos también, sí, firmes. Prácticamente estamos en nuestra recta final, muchachos. Ya el semestre prácticamente está casi que finalizado. Estamos en prácticamente las últimas 4 clases, ¿cierto? 4 semanas más bien, no 4 clases, 4 semanas. Entonces vamos a rematar con todas estas 4 semanas. En ese orden de ideas, el ejercicio que vamos a hacer hoy también nos va a servir para adelantarnos un poco al tema antepenúltimo que tiene que ver con el flujo de caja descontado también. Entonces, en ese orden nos va a servir para ir avanzando un poco en ese sentido con relación a esa temática, ¿oyeron? No veo la cantidad normalmente de conectividad el día de hoy. Voy a revisar si es que están conectados a otro link o aquí hay unos conectados en el martes. Voy a mandar el mensaje por aquí, ¿oyeron? Jóvenes, los que estén conectados al link del día martes, conéctense al del día lunes. ¿Oyeron? Ahí es donde estamos conectados. Hoy corresponde el lunes y mañana sí nos podemos conectar al del día martes, ¿ok? Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué? Vamos a hacer uso entonces de nuestra información. Les voy a proyectar el archivo. Ya, como ustedes saben, se los envié al grupo que tenemos en WhatsApp. Ahí bajan la información y vamos a tener acceso entonces a este documento que yo les acabo de enviar. Estamos trabajando sobre esta empresa textiles fabricante Tejicóndor de Antioquia, de Medellín prácticamente. En ese orden de ideas vamos a tener en cuenta unos estados financieros históricos desde los años 2012 hasta los años 2014, que sería la información histórica, ¿cierto? Para nosotros hacer una proyección hasta los años 2019 y en ese orden de ideas calcular nuestra valoración bursátil para ese año, para esta empresa como tal, ¿sí? Partiendo de unos supuestos. La primera información que nosotros vemos plasmada aquí, voy a ampliar un poco, ¿cierto? Es el estado de resultados. Ya este estado de resultados está en su totalidad diligenciado, formulado. Voy a ver quién tiene por aquí un micrófono abierto, ¿vieron? Vamos a ver. Yo. María Mercedes, ¿vas a Sí, decir algo, Mercedes? no, se abrió, gracias. Perfecto. Listo, muchachos. Regreso nuevamente entonces hacia acá y seguimos con nuestra información. Como le digo, de la empresa Tejicóndor, ¿cierto? Tenemos los estados financieros de esta información de los años 2012 hasta los 2014.
información histórica que nos sirve a nosotros para hacer la proyección hasta el año 2019, teniendo en cuenta unos supuestos. Esta información ya está diligenciada, el estado de resultados prácticamente, ¿cierto? Y también tenemos el balance general, porque necesitamos tomar unos datos tanto del balance como del estado de resultados para calcular nuestra valoración bursátil, ¿cierto? En este orden de ideas tenemos ya la información del total de activos corrientes, activos no corrientes, el total de activos, los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes, el total del pasivo, el total del patrimonio, y en ese orden de ideas vemos que existe una diferencia aquí en nuestro control de la ecuación contable, ¿cierto? Entonces, con relación a eso debe existir una situación acá arriba que posiblemente yo quité la información, ¿cierto? En estos momentos que estaba manipulando el archivo como tal, ¿sí? Aquí los ingresos operacionales vienen dados por las ventas nacionales más las ventas extranjeras. Entonces, sencillamente sumo estas dos ventas y me dan mis ingresos operacionales, y con este total de ingresos operacionales ya se debió haber cuadrado la información que tenemos en los estados de resultados, balance general sobre todo. Bien, vámonos hacia abajo. Ahí es donde está el proceso, el problema de ecuación contable. Aquí lo tenemos. Sí, sencillamente era la situación que estaba pendiente. Muchos de estos datos, jóvenes, sí, que tenemos aquí plasmados en el estado de resultados, este que tenemos aquí, son datos que hemos sacado básicamente de los supuestos que tenemos aquí planteados, ¿cierto? Estos supuestos que van dados para sacar nuestras proyecciones. Las proyecciones, ¿desde qué año? Desde el año 2012 hasta el año 2019 en este orden de ideas. ¿Ok? Voy a disminuir un poco aquí la información, correcto, para poder ver todos los años completos y se mejore la visibilidad. Bien. Bueno, muchachos. Entonces, en este orden de ideas, los supuestos prácticamente nos van a ayudar a nosotros a organizar nuestro estado de resultados. Ya esos datos están organizados en la parte, como lo vemos, en la parte base, en la base que son los años históricos que tenemos para hacer nuestro análisis, ¿cierto? En estos momentos, 2012, 13 y 14. ¿Sí? ¿De dónde salen esos datos? Prácticamente de estos años que tenemos aquí, supuestos de la compañía, 2012, 13 y 14. Estos no son los supuestos son los que tenemos acá a partir del año 2015 hasta el año 2019. Estos son datos ya históricos de la empresa como tal. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, nosotros revisamos nuestra información de los supuestos que tenemos, toda la información adicional para poder, al final y al cabo, llevar a calcular nuestro valor bursátil de esta empresa como tal, partiendo de la información de supuestos que tenemos, ¿ok? Bien. Miren que aquí tenemos una gran cantidad de variables: crecimiento en ventas, las ventas nacionales, ventas extranjeras, los costos de mercancía vendida, los costos, gastos de administración, toda una serie de informaciones que nos sirven en ese momento para hacer las proyecciones. Más abajo tenemos una información sobre el capital de trabajo, el incremento en el capital de trabajo, las depreciaciones del periodo, inversiones que se hicieron en propiedad, planta y equipo, tomada ¿de dónde? De EBITDA, ¿cierto? Para hacer esa inversión como tal. Y tenemos unas tasas de interés o unos valores adicionales que también son fundamentales a la hora de nosotros valorar la empresa al final. ¿Listo? Entonces tenemos un valor de una deuda, tenemos un número de acciones suscritas, ¿cierto? Y pagadas de esta empresa de 2.500.000, y tenemos un costo promedio ponderado de capital del 15%. Aquí no vamos a hacer uso de calcularlo porque ya eso fue función de temas anteriores. Listo, ya lo hemos trabajado y lo hemos machacado bastante, este costo promedio ponderado de capital. Entonces tomamos el valor referencial del 15% y tenemos un crecimiento de los flujos de caja libre a perpetuidad proyectados con un 2,2%, ¿cierto? A perpetuidad se proyectan esos flujos de caja libre en ese orden de ideas. ¿Listo? Vámonos hacia acá entonces y iniciamos con nuestro proceso. ¿Ok?
Vamos a iniciar desde aquí, desde estas proyecciones que nosotros no tenemos. Miren que aquí las proyecciones que me dicen para los años 2015 hasta el 2019 se va a dar un crecimiento o un incremento en estas variables que tenemos aquí de un 11%, 10%, 9,7% de todos estos valores, ventas nacionales, ventas extranjeras, los costos de mercancía, los gastos de administración, ¿cierto? Ya los gastos de venta tienen otro porcentaje, que son los que estamos viendo aquí, 5,7, ¿cierto? Ingresos no operacionales el 6, gastos no operacionales el 5 y los ingresos financieros el 3. Bueno, en este orden de ideas, como esta información la vamos nosotros a necesitar para hacer la proyección del PIG proyectado, este que tenemos acá en la tercera plantilla como tal, ¿cierto? En la tercera hoja, donde vamos a calcular el estado de resultados proyectados. Mucha de esta información la vamos a necesitar extraer básicamente de estos supuestos, ¿cierto? Entonces, en esa situación tenemos que nosotros hacer las proyecciones y todas esas proyecciones que tenemos pendientes siempre se toman teniendo en cuenta el valor presente o el año inmediatamente anterior, ¿cierto? En ese orden tenemos aquí que nuestro valor presente sería el año inmediatamente anterior para yo poder hacer básicamente la proyección. Y utilizamos la fórmula, ¿cierto?, de valor futuro, partiendo de valor futuro, tomando el valor presente y multiplicándolo por el incremento. Y en este caso el incremento aquí, en este valor. Perfecto. ¿Cierto? Entonces ya lo que hacemos es llevar la fórmula hasta el final. No necesitamos fijar información aquí en este momento porque no hay datos fijos. Aquí se va a ir incrementando de acuerdo al porcentaje de crecimiento que se ha proyectado, pronosticado para estos años. Bien, muchachos. Y vamos aquí entonces a hacer el mismo procedimiento con las ventas en el extranjero, partiendo también de mi valor presente e incrementando los porcentajes de crecimiento que nosotros estamos viendo ahí, ¿cierto? Estipulados en nuestra información de proyección como tal. En ese orden de ideas, seguimos haciendo el proceso. Ya ustedes deben estar duchos en esta situación porque esto lo hacemos en casi todos los talleres que tenemos. Y bueno, el proceso lo hacemos así muy rápidamente. Vamos a hacer a calcular el incremento también con relación, vamos a ver aquí, a los gastos de administración. Estos gastos de administración vienen dados también por su valor presente y el factor de crecimiento que tenemos aquí, o de incremento. Listo, muchachos, hasta ahí, todos van parejos. Espero que sí. Si no hay preguntas, muchachos, entonces seguimos, ¿oyeron? Bien, no hay ningún tipo de pregunta. Voy a nuevamente a habilitar la cámara mientras que siga el proceso normalmente. Bueno, aquí la proyección que tenemos para estas variables, para estas cuentas que tenemos aquí, son del 5,7%. ¿Qué voy a hacer yo con esta información para poderla diligenciar mejor? ¿Cierto? Voy a colocar la información acá afuera para poderla justificar y poder hacer el proceso de incremento aquí, en cada uno de estos años. Entonces, vamos a hacer el procedimiento en ese sentido. Aquí, miren, es del 5,7. Ya ustedes saben que partimos siempre del valor anterior y hacemos uso del incremento de acuerdo al valor que estamos fijando para incrementarlo año tras año. Aquí sí vamos a fijar porque este valor es fijo para todos los años que vienen. Correcto. Entonces, aquí sí fijamos la información y rodamos o corremos la información hasta el año final. Cierto, aquí nos dio un valor en porcentaje, sencillamente lo convierto a pesos y le disminuyo los decimales que tenemos allí para que me muestre toda la información que yo requiero en estos momentos. Bien,
Lo mismo hago con los ingresos no operacionales, es el 6%. Tomo la información base que tenemos acá, el año anterior, y lo vamos a ir multiplicando por nuestro incremento, que es del 6%. Igualmente fijamos el valor porque es un valor constante, ¿ok? Rotamos la información hasta el final y hacemos la conversión a pesos también. Disminuimos los decimales para que nos deje ver toda la información que queremos. En este orden de ideas también hacemos los gastos operacionales, el mismo incremento en el porcentaje que nos está mostrando, ¿cierto? El valor presente más el valor de crecimiento, que sería en este caso el 5%, a todos los años que tenemos proyectado en este momento. ¿Listo? De todas maneras, lleven la fórmula hasta el final porque miren que nos muestra un valor, porque ya tiene fórmula, ya está formulado, pero en ese orden de ideas pudo haber tenido algún dato diferente en ese momento. Bien, ¿qué hacemos nuevamente? Vamos a convertirlo a pesos, vamos a disminuir los decimales y ya tenemos nuestra información. Bien, vamos a ver cómo les va aquí con los gastos no operacionales. Nuevamente tenemos nuestros gastos no operacionales y hacemos el proceso de incrementarle el valor de la tasa, ¿cierto? Que sería un 3% en este momento. Vamos a fijar ese valor y llevamos el dato hasta el final. Convertimos a pesos, vamos a disminuir decimales y bueno, hagamos el proceso con vamos a ver, estos son los gastos, ¿qué? Los gastos no operacionales, otros gastos no operacionales en este orden de ideas. Bien, vámonos aquí, igual, vamos a tomar el valor presente, multiplicamos por 1 más nuestro incremento para los años que tenemos allí proyectados en este orden de ideas, ¿cierto? Y llevamos el valor hasta el final, la fórmula hasta el final, conversión a pesos, disminuimos los decimales y bueno, en este orden de ideas los impuestos de renta van a ser del 32% durante todos estos años. Bien, vamos a tomar como referencia un año de 360 días, ¿ok? Un año comercial básicamente. ¿Hasta ahí vamos todos parejos? Bueno, retomamos, no hay ninguna inquietud, voy de todas maneras a mi volumen, de pronto esté bajito, no sé si están escuchando bien. Por lo general siempre hay inquietudes, hoy parece que no hay inquietudes, así que seguimos. Bueno. Listo, muchachos, entonces miren que tenemos aquí la información preliminar de los supuestos, ya tenemos calculados nuestros supuestos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros avanzamos a la siguiente plantilla para hacer nuestra valoración al final, ¿cierto? Hasta aquí es donde vamos a llegar, valoración de fabricatos según el flujo de caja libre descontado y vamos a calcular el valor bursátil de la empresa. Bien, ya tenemos nuestros supuestos y entonces vámonos aquí a la tercera hoja que tenemos allí donde dice P&G proyectado. Y en ese orden de ideas, muchachos, vamos a llevar a cabo el proceso de calcular nuestro estado de resultados proyectados para los años 2015 hasta el año 2019. Bien, esa información ¿de dónde la vamos a extraer? De los documentos que ya diligenciamos anteriormente, ¿cierto? Las ventas nacionales y las ventas en el extranjero para el año 2015, ¿de dónde la obtenemos, jóvenes?
¿De dónde obtenemos esa información? La acabamos de diligenciar, ¿cierto? La acabamos de llevar a cabo, de realizar. Aquí tenemos el año 2015, es un estado de resultados proyectados de los supuestos que nosotros acabamos de calcular, que son estos, ¿sí? En ese orden de ideas, vamos aquí, voy a quitar un momentico a este documento, vamos a habilitar aquí para que nuevamente tengamos la visibilidad de la información y volvemos aquí al PIG proyectado, ¿cierto? Esto es lo que estamos proyectando para nosotros calcular realmente el valor de la empresa, ¿cierto? A través de la capitalización bursátil, ¿sí? ¿Cómo lo obtenemos? Básicamente hubiera sido fácil saber cuántas acciones tienen circulación y multiplicarla por el precio de cada acción, pero la idea es conocer un proceso un poco más profundo en ese sentido. Bien, entonces aquí tenemos nuestras ventas nacionales y esas ventas nacionales, como les digo, nosotros hicimos el cálculo ya de aquí de los supuestos. Ventas nacionales son estas que tenemos acá, ¿cierto? Ventas nacionales, y sencillamente llevamos la información hasta el final y ya tenemos nuestras ventas nacionales representadas para esos años. Lo mismo hacemos entonces con nuestras ventas en el extranjero, ¿cierto? ¿Sí? Las ventas que hemos llevado a cabo en el extranjero, y a través de esta proyección, estamos proyectando prácticamente las ventas en el extranjero. Aquí las tenemos para el año 2015, miren, la información la extraemos de ese documento de supuestos como tal. Y bueno, en ese orden de ideas, nuestros ingresos operacionales van a estar dados ¿por qué? Por las ventas nacionales y por las ventas de productos o servicios internacionales o del extranjero. Correcto. Vamos a mirar a ver qué sucede con nuestros costos de venta. ¿A cuánto equivalen nuestros costos de venta, muchachos? Si nos podemos dar cuenta, aquí donde tenemos el costo de mercancía vendida, iniciamos con 609.518, nuestro costo de venta como tal, o costo de mercancía vendida. Extraemos la información de este documento supuestos que tenemos aquí, ¿cierto? Y llevamos la información o arrastramos la información hasta el final, ¿correcto? Entonces, vamos a ir desarrollando el procedimiento este. Como le digo, ya este proceso para ustedes debe ser algo muy básico, porque ya se ha vuelto bastante repetitivo el ejercicio como tal. Vamos a partir de nuestros ingresos operacionales y en este orden de ideas restamos los costos de venta como tal, ¿cierto? Y tenemos nuestra utilidad bruta en ese orden de ideas. Bueno. Y a revisar que el documento o la información que esté extrayendo de acá sean los mismos que yo estoy anotando. 512, 174, correcto, y 609. Perfecto. Bien, muchachos, entonces vamos a identificar cuáles son nuestros gastos operacionales, nuestros gastos de administración y además de eso los gastos de venta, ¿cierto? Para poder calcular nuestra utilidad operacional. Y en este orden de ideas, los gastos operacionales, ¿de dónde los vamos a sacar? Muchachos, aquí tenemos unos gastos de administración, sumamos los gastos de venta y ahora que diligenciemos la información, él nos va a ir calculando nuestros gastos operacionales, conformados por los de administración y de venta. Traemos los valores del gasto de administración, ¿cierto? Que están en los supuestos. De los supuestos estamos sacando toda la información. Vamos a ver cuál es el dato que necesitamos ahorita, los gastos de administración. Gastos de administración, gastos de venta, gastos de administración, deben ser estos que están aquí, ¿cierto? Los gastos de administración. Y en ese orden de ideas, yo arrastro la información hasta el año 2019 y él me va alimentando la fórmula como tal, el documento, la información. ¿Ok? Bien, vámonos entonces, los gastos de venta también los extraemos
del documento de supuestos, ¿cierto? Los gastos de venta, aquí tenemos nuestros supuestos, vamos a ver, nuestros gastos de venta siguen en secuencia a los gastos de administración como tal. Copiamos, pegamos y alargamos la fórmula hasta el año 2019 en este sentido. Bien, bueno, la utilidad operacional, ya ustedes saben qué es la utilidad bruta menos los gastos de administración y los gastos de venta. O, sencillamente, la utilidad bruta menos el gasto, los gastos operacionales. ¿Sí? Hasta ahí. Bien. Si ven algún dato diferente, si no les da algún dato, muchachos, pregunten en ese sentido. ¿Oyeron? No se queden con la información allí guardada. Si no les da algún cálculo de lo que hemos hecho aquí, pues repetimos la información. Lo interesante es no seguir avanzando, sino más bien lento pero seguro. Vámonos aquí entonces donde dice los ingresos no operacionales. Esos ingresos no operacionales también deben estar proyectados en nuestros supuestos. Revisemos la información de los ingresos no operacionales. Ingresos no operacionales los tenemos aquí, ¿cierto? Le damos un clic, un enter y traemos los valores, ¿sí? Para aquellos que se quieren adelantar, la información toda la vamos a sacar de los supuestos. Ok, aquí tenemos menos nuestros gastos no operacionales. Esos gastos no operacionales los tenemos aquí, gastos no operacionales. En secuencia está la información. Aquí en finanzas, la ventaja es que una información que yo utilicé anteriormente es la que me va a servir a mí para alimentar los archivos que vienen o los documentos que vienen a continuación. ¿Oyeron? Entonces, por eso es que debemos tener la información bien diligenciada, actualizada en ese orden de ideas, para tomar la información que es ingresos financieros. Vamos a ver dónde tenemos los ingresos financieros. Aquí tenemos nuestros ingresos financieros también. Tomamos la información, traemos al año 2015 y arrastramos hasta el año 2019 y nos trae los datos que estamos necesitando. De igual forma, hacemos con nuestros otros gastos no operacionales. Bien, esos gastos no operacionales los tenemos acá. Otros gastos no operacionales, vamos a ver, correcto, y hasta aquí. Traemos la información y alargamos nuestra fórmula para traernos o extraer los otros valores de los diferentes años que tenemos en ese sentido. Bien, ¿a quién le dio pérdidas y ganancias algún valor? ¿Ya calculó alguno el valor de pérdidas y ganancias? Son las 9. Voy a llamarlos a lista. Melissa Sandoval. Melissa. Tercer llamado, Melissa no vino hoy. Ángela Sofía Bermúdez. Ángela. Presente, profesor. Juan Fernando Ayazo. Juan. Juan Fernando Ayazo. Clara Estrada Vargas. Hola, profe. Buenas. Angie Paola Cogollo Mesa. Presente, profesor. Hola, Angie. Laura de la Espriella Puche. Presente, profe. Pedro José Díaz. Presente. Natalia María Gallo Álvarez. Presente, profe. Kelly Joana Galván. Presente, profe. Profe, Melissa Sandoval le escribió por el chat. Por el chat. Ok, ya ahorita revisamos. Ok, gracias. Jaime Rafael. Presente, profe. Bien. Valentina Gómez. Presente, profe. Wilmer José González. Presente, profe. Andrea Guzmán Vázquez. Andrea.
Presente, profe. Noemí Hernández Callejas. Presente, profe. Presente. María Carolina López. Presente, profesor. Cindy Marcela. Presente, profe. María Camila Marchena. Presente, profe. María Mercedes. María Mercedes. Daniela Martínez Polo. Presente, profesor. Zulay Mercado. Presente. Luis Miguel Montes. Presente, profe. María Mora Martínez. Presente, profe. Luis Alfredo Morales Paternina. Presente, profe. Presente. Yuribet Narváez. Yuribet. María José Navarro. Presente, profe. Presente, profe. Ok. Melissa Juliet Palencia. Melissa. Presente, profe. Presente. Oscar Alfredo Pérez León. Presente, profe. Samuel David Piñeres. Samuel. Bien. Katia Marcela Ramírez. Katia Marcela Ramírez. Profe, presente. Y Samuel Profe, David. Samuel, presente. Ok. Esteban Rivera. Es que no me quería abrir el micrófono. Ok, ya tomé la asistencia. Esteban Rivera. Sí. Paola Andrea Rivera. Presente, profe. Daniela Rocha Ruiz. Presente, profe. Astrid Isabel Ruiz. Presente, profe. Stephanie Sejín. Stephanie. Presente, profe. Ok. Bien, muchachos, entonces seguimos con nuestro proceso. Les decía yo que este es uno de los métodos más fáciles para calcular ¿Usted me el llamó a valor. mí? María César. Hace rato. Sí, ya te había llamado María Mercedes. Yo les decía que este es uno de los métodos más fáciles para calcular el valor de una empresa porque sencillamente conociendo uno el precio que tiene una acción en el mercado, ¿cierto? Y el número de acciones que están estipuladas o suscritas, ¿sí? Nosotros en la multiplicación de esos dos valores o de esas dos variables nos daban como resultado la capitalización bursátil o el valor de una empresa. Si alguien quisiera comprarnos la empresa, tendría que pagarnos el valor de esas acciones o la totalidad que nos dio la multiplicación o el producto de esas dos variables que tuvimos en consideración. ¿Listo? Entonces, seguimos con nuestra información, muchachos. Aquí esta proyección que tenemos, la utilidad antes de impuestos, la UAI, ¿cierto? La vamos a tener en consideración teniendo en cuenta nuestra utilidad operacional, que es esta que tenemos en la parte superior, y en ese orden de ideas vamos a hacer el juego que tenemos aquí, ¿cierto? Todo lo que sea ingresos sumamos y todo lo que sea egresos restamos en este momento. Los ingresos no operacionales los sumamos, que serían estos. Los gastos no operacionales los restamos, que son estos. Tenemos unos ingresos financieros, los sumamos, son estos que están en su orden. Y tenemos otros gastos, entonces los restamos, ¿cierto? Y obtenemos nuestra utilidad antes de impuestos como tal. Llevo hasta el final la información que tenemos aquí calculada. Bien. Y bueno, el impuesto de renta equivale a ¿qué? Al 32%, ¿cierto? Ese 32% está habilitado o designado a través de los supuestos. Entonces, pero ese 32% sale de la utilidad operacional, ¿cierto? Multiplicada por nuestros impuestos. Nos vamos acá a los supuestos y tomamos el valor de los impuestos que tenemos aquí. Vamos a fijar ese valor de los impuestos.
y llevamos el valor o la fórmula hasta el final y ya tenemos nuestro valor de impuesto a la renta. Y bueno, ya tenemos nuestro cálculo de la ganancia o pérdida, de ganancia o pérdida, o de pérdida y ganancia. Obviamente que uno debería enfocarse en que estos estados de resultados, no llamarlos pérdida y ganancia como se está acostumbrado a hacer, ¿cierto? Porque se enfocaliza o se focaliza uno, se mentaliza que primero va a perder. No, debe ser así, ganancias y pérdidas. Bien, entonces la utilidad menos los impuestos y ya tenemos nosotros nuestra ganancia en este orden de ideas, ¿cierto? Ahí tenemos nuestra ganancia o la utilidad que nosotros vamos a, o que tenemos proyectada, porque esto es una proyección la que nosotros estamos sacando, los datos reales de estos cuáles fueron, ya los datos que tiene el ejercicio extraídos de los estados resultados de esta empresa como tal. Estos datos son reales, ¿cierto? Estos tres que tenemos aquí, estos tres estados de resultados y de balance como tal, son los datos ya reales. Estos datos que estamos haciendo aquí en proyecciones son datos presupuestados que van dados hacia futuro. No es una realidad, pero como nosotros siempre estamos en pro de adelantarnos al futuro como tal, de querer llegar a un futuro deseado y sobre todo cuando estamos liderando procesos empresariales como tal, siempre necesitamos tener una visión, un horizonte definido en ese sentido para poder trabajar de manera más organizada, con un mejor plan, ¿cierto? Y poder utilizar los recursos de una mejor forma. ¿Para qué? Bueno, la idea en finanzas siempre ha sido ¿cuál? Cumplir con el objetivo básico financiero, que es maximizar siempre las utilidades de los accionistas de la empresa. En ese orden de ideas, para hacer esa maximización, uno siempre proyecta hacia futuro. Que sea cierto esto o no al final, tendríamos que esperar que suceda, pero ya por lo menos tenemos un horizonte con el cual nosotros podemos trabajar. Tenemos unos objetivos por cumplir, ¿cierto? En ese orden de ideas, cuando no tenemos objetivos, cuando no tenemos una visión, un futuro, un horizonte, vamos a la deriva y a lo que se nos encuentre en el día a día, ¿cierto? Entonces vamos a improvisar todo lo que suceda en el día. O sea, nosotros en este ámbito empresarial, académico, investigativo, no podemos girar en torno a la suerte o al azar, ¿cierto? Para nosotros disminuir ese grado de riesgo que siempre tiene el futuro como tal, debemos hacer uso precisamente de la información, ¿cierto? De estas proyecciones, tratar de proyectarnos con base en información que ya tenemos y con base en información de las tendencias y de las noticias que surjan en el orden del día. Ok, bueno. Bien, muchachos, entonces miren, ya tenemos esta información. Entonces en esta empresa la proyección entonces es aumentar, ¿no? O sea, es positivo, porque yo por lo menos acá estoy viendo que la utilidad bruta en este año fue de 116.081. Pero mira que para el 2019 aumentó a 161.523 y veo que hay un aumento en cada año consecutivo. Claro, si tú tienes negocio. O sea, lo que tú quisieras que sucediera siempre a futuro, ¿qué es? Incrementar, ¿cierto? Cumplir con el objetivo básico financiero. Tú invertiste un capital en un negocio y ¿qué quieres tú con el tiempo? Que ese capital que tú invertiste 5, 10, 20, 100 millones, ese capital con el tiempo vaya creciendo, ¿cierto? No que se vaya disminuyendo con el tiempo, porque como inversionista y como persona emprendedora no te serviría que el capital que tú inviertes, obviamente no te gustaría desde ningún punto de vista que lo veas disminuido. El objetivo de todo emprendedor, de todo empresario, de todo financiero es que lo que tú inviertas, ¿cierto? Lo hagas crecer en el tiempo, que inviertas 500 millones, 50 millones, 100 millones, pero que eso vaya creciendo en el tiempo, ¿cierto? Que tu empresa cada día tenga más recursos, que tu empresa tenga más patrimonio y que con el tiempo tú te sientas que estás haciendo un trabajo bueno, que te sientes bien, que te sientes cómoda, que sientes que no estás perdiendo el tiempo en una empresa como tal, ¿cierto? A veces decimos, invertí 500 y a los 5 años otra vez tengo los mismos 500 menos. ¿Qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. Estoy prácticamente gestionando de una forma pésima los recursos que yo tengo, que entre otras cosas son muy limitados, ¿cierto? Los estoy volviendo nada, los estoy deshaciendo, ¿sí? Y esa no es la idea de ningún inversionista.
de ningún empresario, sino que vayan creciendo. Entonces, en estos momentos, ya te doy la palabra, Yuribel, si quieres hablar. En estos momentos, la proyección que uno siempre debe pensar en positivo. Como empresario, siempre uno, a pesar de que hay unas variables en el mercado, por ejemplo, la competencia, ¿cierto? La globalización y todas esas variables que se van sumando a ese tipo de situaciones. Tú siempre quieres incrementar tus ventas para el mes que viene, ¿cierto? Aunque tengas buenas ventas, tú quieres seguir incrementando tus ventas. Profe, ¿Sí? en esta empresa está yo por preguntarle, es que aquí vemos que son ventas o prestaciones de servicios nacionales y también extranjeros. Entonces, puede ser una empresa multinacional. Sí, claro. Porque por lo menos en los estados de resultados, digo, pues esto sería sin este resultado, que hemos trabajado siempre son como ventas, pero ventas operativas, pues ventas de lo que hace la persona en la ciudad. Pero acá mire que usted añadió nacional y extranjero. Perfecto, queriendo de pronto incrementar más la información de ustedes, ¿cierto? Que no solamente nos vinculemos a ciertas situaciones que siempre sea un producto, no, hay ventas que son, que se pueden dar, o los ingresos se nos pueden dar a través de productos tangibles o de servicios, que pueden ser nacionales o extranjeras. Y recuerden que nosotros ahora mismo no estamos compitiendo a nivel local. Y ahorita nosotros abrimos un negocio y competimos con todo el mundo. El mercado está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 30 días del mes. Más, los 360 días comerciales del año, dando la vuelta todos los días. Entonces, esa es la idea, ir incrementando un poquito más de información para que vayamos pues asimilando situaciones del mercado como tal. ¿Oíste, Ángel? Entonces, sí, así es. Hay ventas nacionales y ventas extranjeras. Y Oiga, eso profe, imagínese que yo hoy estaba escuchando una noticia del presidente Duque, y él estaba diciendo que a las empresas iba a aumentarle el aporte en patrimonio y también iba a aumentarle ese 32% que nosotros sacamos, recuérdeme el nombre. Perfecto, el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, profe. Y además otras cosas que mencionó que no me acuerdo ahora mismo. Entonces yo me preguntaba, bueno, y si el presidente va a aumentar tanto las empresas, obviamente eso aporta negativamente a una empresa, ¿no? Porque por lo menos yo veo que nosotros en los estados que hacemos con usted, normalmente sacarle un 32% una utilidad, eso es mucha plata, profe. Y ahora sacarle más. Buen punto ese, Angie. Yo sé por qué tú estás metida en ese cuento de la estructura como tal de tu estado financiero, porque tú manejas cosas, tú manejas tu empresa. Sí, claro que sí. Y eso se va a ver impactado ¿dónde? Prácticamente en el precio final al consumidor, ¿cierto? Si tú incrementas un porcentaje más y tú no quieres perder, obviamente, porque posiblemente ese sea tu nivel de rentabilidad ya, o sea, tú no puedes disminuir un poquito el precio de venta, por decirlo así, porque ya tus ingresos son los que tú necesitas para llegar por lo menos a superar tu punto de equilibrio. Obviamente que eso se va a ver impactado en el consumidor final y en las empresas pequeñas y medianas, porque las grandes empresas podrían todavía con el músculo financiero que tienen de hacer grandes estrategias, ¿cierto? Trabajar con grandes escalas y eso los podría ayudar en el sentido ese de, bueno, podemos bajar los precios un poquito para que no se vea impactado el consumidor final, pero los pequeños comerciantes sí se verían impactados si no utilizan estrategias, por ejemplo, de alianzas. Las alianzas son muy buenas en ese sentido, ¿cierto? Si estamos trabajando compra de materia prima, compra de recursos, inversiones en capital de trabajo, en activos fijos, ¿sí? A las empresas pequeñas les va a impactar fuertemente ese tipo de situaciones. Bien. Pero pues entonces se podría decir que no solamente las pequeñas empresas, sino también el consumidor, la familia, los núcleos familiares se van a ver afectados, porque si a las empresas les aumentan todos estos tributos, entonces obviamente ellos no van a querer perder, como quien dice, ¿cierto? Va a haber, yo por lo que preveo, una hiperinflación entonces en todos los productos que compramos actualmente. Y por eso es que hay la gran cantidad de marchas que están haciéndose a nivel de Colombia.
por ese tipo de situaciones, porque es que se va a ver impactado no solamente el consumidor, el pequeño empresario, ¿cierto? O las empresas. Todo el mundo se va a ver impactado en este tipo de situaciones. Y el consumidor en ese orden de ideas se va a ver fuertemente impactado. A todo lo vamos a cubrir nosotros, todo lo vamos a pagar nosotros, prácticamente. ¿Ya? ¿Y cuál ha sido el aporte que ha hecho la universidad en todo este proceso? Porque hasta el momento no he visto que se ha manifestado de ninguna manera. ¿Está de acuerdo con lo que está haciendo el presidente o ese silencio vale más que mil palabras? Pedro, bueno, no alcancé a escucharte mucho, pero sí, ¿quién, en realidad, quién está de acuerdo, la universidad o nosotros? No, digo la universidad. Muchachos, no, ya esos son temas porque hay que esperar que se pronuncien los directivos de la universidad, ¿vieron? Ya con ese tema, sí es un tema que ellos manejan, se pronuncien, esperar que ellos se pronuncien, a ver, ¿ok? Oíste, pero ya ese es un tema un poco complejo, ¿vieron? Sí, señor, gracias. Sí, Profe, bueno. pero ¿usted cree que estas políticas, bueno, estas medidas que ha tomado la presidencia en estos momentos no son muy agresivas, profe? Porque Bastante. supuestamente hemos derribado, supuestamente a través de las marchas y todo, todo lo que se ha hecho a través de las redes sociales para derribar la reforma tributaria, pero ahora ahora quiere meterse a las empresas, o sea, indirectamente nos está haciendo lo mismo el presidente, ¿no cree? Sí, o sea, son situaciones bastante, como les digo, agresivas, bastante complejas. Quiere financiarse a través de la incrementación nuevamente de unos impuestos que van a impactar prácticamente a nosotros. Nosotros somos los que vamos a cubrir con todos esos gastos. Entonces, Sí, profe, su argumento es el déficit fiscal, profe, pero no sé, pienso que podría utilizar otras alternativas. Sí, exacto. Miren a dónde llegamos, a una variable política, ¿vieron? Yo siempre les he hablado de variables internas y externas. En este caso ya tocamos esa variable política y esa variable política afecta o beneficia a muchas empresas. Muchas veces beneficia a los que están del lado de esos políticos, congresistas, de toda esa clase política que existe. Muchas veces benefician a uno, pero hay otras veces que están perjudicando a otros. Ese son el tipo de variables que nosotros siempre hemos mencionado aquí. A veces hablamos de ella, la variable política. Bueno, en este caso estamos hablando de ese tipo de variable política. Afecta en algún momento a algunas empresas, afecta en algún momento o beneficia en algún momento a otras empresas. Ya ustedes saben en ese orden de ideas cómo los benefician algunos y cómo los están perjudicando a otros. ¿Vieron? Entonces, en ese término político o esa variable política de la que tanto hablamos, aquí tenemos un ejemplo de eso. ¿Sí? Muchas empresas que están, ustedes saben que hay muchos congresistas, políticos que son dueños de grandes empresas, de emporios aquí en Colombia, ¿cierto? Y a nivel suramericano y a nivel mundial. Y bueno, todo el que está en el poder trata de ¿qué? De manipular ciertas situaciones para que se vean en ventajas con relación a otro tipo de empresas, ¿vieron? Ese es el sistema y hasta que no cambie la cultura, la mentalidad de esto y la de nosotros que somos los que los ponemos ahí, pues va a ser muy, muy complicado. O sea, desde la misma matriz, desde la misma cabeza, esto no, si no cambia desde ahí, muy difícil. Siempre se verán beneficiados los mismos que tienen el poder, o sea, los que son los grandes empresarios, los grandes políticos. Ellos son los mismos dueños de todas estas empresas y siempre están beneficiando prácticamente a sus empresas, a sus amigos, a sus colegas, a todos ellos. Bien, muchachos, vamos a retomar entonces, para no meternos tanto con ese tema político, ¿bien? Pero ya sabemos que la variable política, miren por dónde va. Esa es la variable política de la que tanto nosotros hablamos, que a veces la mencionamos, pero bueno, aquí hay un ejemplo claro de esa situación. Bueno, muchachos, miren, entonces en este orden de ideas ya tenemos esta situación de las proyecciones que estamos haciendo, que hicimos básicamente, basadas, bueno, aquí no sé por qué no llegó hasta el final, voy a nuevamente retomar aquí, listo, ya retomé y nuevamente tenemos las ganancias o pérdidas de las proyecciones de estos años. Bien, antes de nosotros llegar al cálculo de la empresa en su totalidad, a través del precio de la acción y de la cantidad de acciones que tenemos en circulación,
debemos calcular la proyección del flujo de caja libre, ¿cierto? Este flujo de caja libre que también viene dado por todas estas variables, la utilidad operacional o operativa, ¿cierto? El impuesto a la renta, nos da como resultado el NOPAT, ¿cierto? El Net Operating Profit Taxes, que es la utilidad operativa después de impuestos, de este impuesto que tenemos aquí. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que, como le digo, lo bueno de las finanzas, básicamente es que nosotros tenemos mucha información que vamos atando a los datos inmediatamente anteriores, ¿cierto? Para poder hacer simulaciones más adelante. En ese orden de ideas, nosotros aquí con nuestra utilidad operativa, ¿de dónde la vamos a sacar? Bueno, de la proyección que hicimos básicamente del PIG proyectado, ¿cierto? Documento que diligenciamos inmediatamente en la página anterior. Aquí tenemos la utilidad operacional, tomamos ese valor de la utilidad operacional, ¿cierto? Y llevamos los valores hasta el final, ¿sí? El impuesto a la renta ya nosotros lo calculamos, ¿cierto? Ese impuesto a la renta lo tenemos también calculado. Aquí tenemos el impuesto a la renta menos el impuesto de renta y complementarios. Ese valor es el que vamos a traer hasta acá para nosotros poder sacar el NOPAT, ¿cierto? Y tenemos entonces la utilidad operativa, ¿sí? La utilidad operativa menos el impuesto a la renta, vamos a calcular nuestra utilidad operativa después de impuestos. Después de impuestos, ok. ¿Sí? Sumamos los gastos que no implican salida de efectivo en estos momentos, que son la depreciación en este sentido, y se la sumamos. Entonces, ¿de dónde sacamos esos gastos de depreciación? Miremos los supuestos a ver cómo los tenemos, qué nos dicen los supuestos, ¿cierto? Revisamos la información. Aquí tenemos los gastos del periodo, los tenemos aquí. Tomamos esos gastos del periodo y los extraemos para tener el documento del flujo de caja operativo disponible al final, ¿cierto? Y bueno, traemos el dato. Vamos a regresar nuevamente. Perfecto. Aquí y arrastramos las fórmulas hasta el final, ¿ok? Y bueno, en ese orden de ideas calculamos el flujo de caja bruto, ¿cierto? Flujo de caja bruto, el NOPAT, más los gastos de depreciación del periodo. Tenemos nuestro flujo de caja bruto. Flujo de caja bruto, en ese orden de ideas, miren, la utilidad operativa prácticamente es EBIT, ¿cierto? Earning Before Interest and Taxes. O sea, la utilidad antes de los intereses y de del impuesto y de los intereses. Bien. Y bueno, llegamos aquí a nuestro cambio de capital de trabajo, o sea, o la inversión en capital de trabajo, ¿cierto? EBITDA lo tomamos ¿para qué? Básicamente, para cuando tengamos este tipo de necesidades o de requerimientos. Primero debemos pagar nuestros impuestos, ¿sí? Luego debemos, si tenemos cambios en el capital de trabajo, incremento en capital de trabajo, debemos utilizar el dinero de EBITDA, de este EBIT que tenemos aquí, básicamente, para nosotros adquirir capital de trabajo y también hacer inversiones en propiedad, planta y equipo. En ese orden de ideas, nuestro cambio en el capital de trabajo, vamos a sacarlo de los supuestos también. Aquí no tenemos aún, vamos a sacar ese dato porque no lo tenemos. El incremento en el capital de trabajo, ¿cierto? En ese orden de ideas, restamos el valor del año 2014 al año 2015 y vamos sacando los valores, ¿cierto? En este orden de ideas, como disminuyó aquí, ¿sí? Sumamos el valor, perdón, lo sumamos, y cuando pasamos de un valor menor a un valor mayor, es porque estamos haciendo uso del dinero que tenemos para incrementar nuestro capital de trabajo, ¿cierto? Entonces, vámonos aquí, donde tenemos nuestra proyección como tal, cambio en el capital de trabajo y
tomamos el valor del incremento en capital de trabajo, arrastramos nuestra información hasta el final y aquí tenemos nuestro cambio de capital de trabajo. Vamos a regresar nuevamente acá un momentico, ¿listo? Aquí, en los supuestos. Bien, el año 2014 teníamos ¿cuánto? 320 millones trabajando capital de trabajo, pero al año inmediatamente anterior se necesitaron menos dinero para hacer las ventas que estamos haciendo en el año 2015, ¿cierto? Se necesitaron 20 millones menos, quiere decir que no salió capital de trabajo o no se disminuyó o no se tomó de EBITDA para incrementar capital de trabajo. Al contrario, mientras que en el año 2017, miren que sí pasamos de 250 millones a 300 millones. Quiere decir que de EBITDA, el efectivo que teníamos en la empresa, nos tocó tomar 50 millones para incrementarlos en capital de trabajo y desarrollar o realizar las ventas que se hicieron en este periodo como tal, en el año 2017, ¿cierto? Por eso está negativo, porque aquí se toma el dinero, se adquiere capital de trabajo y se disminuye el efectivo de la empresa como tal. ¿Listo? Bueno. Inversiones en propiedad, planta y equipo. Vamos a ver qué se hizo con las inversiones en propiedad, planta y equipo. Aquí tenemos inversiones en propiedad, planta y equipo, 30 millones para todos estos años. Tenemos 30 millones y bueno, llegamos al final y al cabo a nuestro flujo de caja operativo en este orden de ideas. Bien. Bueno, vamos a ver, miren la fórmula que vamos a utilizar aquí, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el flujo de caja bruto, le restamos los cambios en el capital de trabajo, inversiones en propiedad, planta y equipo, llevamos el valor hasta aquí y, wow, 78, 50... Vamos a revisar este capital que tenemos aquí, a ver un momentito. Empezar aquí, 20, 20, 20, 50. Vamos a ver. 20, 50, 50. Sí, 20, 30. Correcto. Depreciación, 32 millones. Si lo tenemos aquí, están sumados, están bien. Y inversiones en propiedad, planta y equipo, 30 millones. Sí, es así. Sí, retomemos entonces el valor. Tenemos el flujo de caja libre menos los cambios que se dieron en el capital de trabajo, menos inversión en planta y equipo, y aquí tomamos el valor. Obviamente la diferencia nos va a dar aquí de menos 1.639, y bueno, vamos a ver qué hacemos aquí con este flujo de caja bruto más los 50 millones de cambios en capital de trabajo menos la inversión en propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Nuevamente retomamos, flujo de caja, le restamos los dos valores que tenemos aquí en cambio en capital de trabajo y la inversión en propiedad, planta y equipo. En la medida en que yo vaya sacando o invirtiendo en estos valores, en esa orden de ideas, pues se va a ir disminuyendo mi flujo de caja operativo. A ver, voy a revisar aquí una cosita acá arriba. Utilidad operativa. Utilidad operativa. Impuestos, 15 millones. Sí, eso es lo que nos da.
Muchachos, revisemos esta plantilla que tenemos aquí, ¿oyeron? Revisemos esta plantilla que tenemos aquí. Voy a la utilidad operativa. $81,289. Sí, está muy bien. Los impuestos, 13,21. Vamos a tomar una muestra nomás. 13,21,700, está correcto. Perfecto. Los gastos de depreciación. Aquí los tenemos. Muy bien. Sí, estamos, está bien. Aquí es donde tengo una pequeña inquietud. Vamos a ver esto. $78,50. Cambios en capital de trabajo. Voy a revisar este, muchachos. Vamos a revisar este a ver. Cambios en capital de trabajo. En el año 2016. Aquí está. 20, 50, sí, correcto. Bueno, en otro que tenía por ahí realizado daba un poquito diferente, pero bueno, siempre mantengo cambiando algunos datos aquí. Bien, muchachos, esa es la información que tenemos del flujo de caja operativo en estos momentos. El primer año es positivo, el segundo año negativo, el tercer año positivo, cuarto año positivo y el quinto año positivo en este orden de ideas. Bien. Profe, ¿qué es el NOPAC? El NOPAC. El NOPAC es la utilidad operativa después de impuestos. O sea, tenemos utilidad, tenemos EBITDA, utilidad operativa, y le restamos el impuesto. Ah, esa es la sigla en inglés. La sigla en inglés sí es. Ah, ya, ya. Claro que sí. Net Operating Profit Taxes. Esa es la sigla en inglés, pero el significado real de ella es la utilidad operativa después de impuestos. O sea, utilidad operativa después de este impuesto que tenemos ahí. Esa es la UDI, profe, la UDI para nosotros. La WODI, sí, también. UDI es. Bien. Listo, muchachos. Entonces, vámonos aquí a nuestra valoración final, la que tenemos acá. Tomamos nuestro flujo de caja libre. Este flujo de caja libre que tenemos aquí, ¿de dónde lo vamos a extraer? Bueno, tenemos la información de los flujos de caja que ya nosotros calculamos en este orden de ideas, ¿cierto? Aquí, flujo de caja libre operativo. Y traemos todos los valores que tenemos en nuestro flujo de caja libre acá. En rojo. Bien. Bueno, muchachos, entonces, y el valor terminal, ese valor terminal o valor residual, para nosotros calcular ese valor residual tenemos que utilizar una fórmula. Esa fórmula la voy a colocar aquí al ladito para que la tengamos todos. Valor terminal va a ser igual al flujo de caja libre del último año, ¿cierto? Multiplicada por el factor de crecimiento, 1 más, que es el crecimiento que uno propone a perpetuidad, porque siempre se acostumbra a hacer ese proceso de esa manera. Siempre se acostumbra a que uno proyecta a perpetuidad con una ganancia muy relativa, muy parecida a lo que corresponde el valor de la inflación, más o menos. ¿Sí? Más o menos en eso siempre proyecta uno el valor de perpetuidad de los flujos de caja proyectados. ¿Listo? Es lo mínimo. Dividido entonces entre el costo promedio ponderado de capital restado el mismo incremento. Bien, y en este orden de ideas nosotros calculamos nuestro valor terminal. Flujo de caja del último año. Aquí. Y flujo de caja del último año, que sería
31.547 multiplicado por, ¿sí? 1 más el factor de crecimiento. Ese factor de crecimiento deben estar en los supuestos. Vamos a ver qué nos dice el factor de crecimiento. Aquí está, factor de crecimiento del flujo de caja libre, 2,2, ¿cierto? Cerramos paréntesis y dividimos entre el costo promedio ponderado de capital, que lo tenemos asignado aquí, menos el mismo factor de crecimiento que tenemos acá, ¿cierto? 251.887 nuestro valor terminal. Aquí nos está disminuyendo este valor terminal aquí, el flujo de caja negativo. Bueno. Bien, factor de descuento, muchachos. Miren, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el valor presente del flujo de caja libre, pero lo estamos prácticamente detallando de esta forma. Calculamos un flujo de caja libre, calculamos el factor de descuento y luego calculamos el valor presente del flujo de caja libre. ¿Qué sucede con esta fórmula básicamente? Es una fórmula que nosotros hemos utilizado desde hace rato. Es la fórmula del valor futuro, que viene siendo igual a mi valor presente, ¿cierto? Multiplicado por el factor de crecimiento, 1 más nuestra tasa de interés, ¿cierto? Elevado a n, al número de periodos, a n. Es lo mismo lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Si vamos a calcular el valor presente de cada uno de estos periodos, lo que hacemos es pasar el factor de crecimiento o factor de capitalización que tenemos aquí, lo pasamos a dividir acá y nos queda que el valor presente es igual al valor futuro, que sería esto, dividido básicamente entre el factor de incremento que tenemos acá, ¿cierto? 1 más la tasa de interés, que sería este que tenemos aquí. Entonces, debemos calcular nuestro factor de crecimiento y este factor de crecimiento sería igual a 1 más el costo promedio ponderado de capital, que es 15. Cerramos el paréntesis, aquí arriba lo estamos viendo y lo elevamos, en este caso, ¿a qué? Al primer año, que es 1, ¿cierto? Y en ese orden de ideas ya tomamos la información para los años siguientes. Lo voy a hacer aquí, de ahí para abajo, fijo para que hagamos el procedimiento, ¿cierto? 1 más el factor de capitalización, que sería el supuesto, el costo promedio ponderado de capital, aquí, en este orden de ideas donde estoy moviendo el cursor y lo elevo al año número 2, ¿cierto? Bueno, ya de aquí yo puedo entonces fijar la información. Fijo que el watt o el costo promedio ponderado de capital y arrastro la información hasta abajo. ¿Listo? Bien. ¿Qué año es este? El número 3. 3. Uno más, nuestro watt. Aquí lo tenemos. Lo elevamos a 4. Bueno. 1 más el watt elevado al año 5. ¿Cierto? Aquí está el año 5. Bien. Aquí muchos acostumbran a tomar en el valor terminal del factor de descuento el último valor que tenemos aquí. Otros lo elevan al año 6. Como aquí en investigación, en educación, no todo está dicho, entonces es aceptable cualquiera de las dos formas que nosotros querramos utilizar. ¿Oyeron? Dentro de estas otras opciones, miren que hay una gran cantidad de métodos para nosotros valorar una empresa y todos son aceptados. Entonces vamos a tomar como referencia el mismo del año 5, lo tomamos en consideración, ¿ya? Porque así lo hacen los expertos, los analistas financieros en ese sentido. Y bueno, trabajamos o traemos nuestro valor presente del flujo de caja, ¿cierto? Miren la fórmula, la tenemos aquí. ¿Cómo queda esa fórmula básicamente? Que mi valor presente va a ser igual a mi valor futuro dividido entre 1 más factor de descuento elevado a n. Lo mismo que vamos a hacer aquí. Miren, aquí tenemos valor futuro, es este.
y lo vamos a dividir entonces entre el factor de capitalización que es este que tenemos acá. Y sencillamente vamos calculando nuestros valores como tal. Hasta aquí. ¿Cierto? Hasta aquí. Aplicamos la fórmula hasta el final, ¿ok? ¿Alguna inquietud con relación al cálculo que hicimos acá, muchachos? Bien, veo que no hay ninguno. Entonces, el valor de la operación mía básicamente va a ser igual a la suma de todos estos valores que tenemos acá, del valor del flujo de caja libre. Va a ser mi valor de la operación en estos momentos. Le voy a sumar las inversiones temporales del último año, ¿sí? Aquí las tenemos, del año 2014. Y eso va a ser igual al valor de la empresa. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a restar el valor de la deuda para que me dé el valor del patrimonio. O sea, el valor del patrimonio ya libre de deuda. Entonces, el valor de la deuda también lo tomo o lo asumo del año 2014, el último año que tenemos. Vamos a buscarlos acá en los estados. Estamos hablando de los pasivos, ¿cierto? Obligaciones financieras, aquí, más nuestras otras obligaciones financieras que tenemos acá. Perdón, estas son laborales. Acá hay unas que son en el largo plazo, que serían estas, correcto. Las de corto y largo plazo. ¿Listo? Ese es el valor de nuestra deuda actual, las obligaciones financieras que tenemos actualmente, de corto y de largo plazo. Y en ese orden de ideas, nosotros calculamos aquí el valor de nuestro patrimonio, que sería el valor de la empresa menos el valor de la deuda, lo neto, lo ajustado. Valor por acción. Si conocemos el valor del patrimonio en estos momentos, ¿cierto? Que es el valor de 123.498.000, debemos conocer entonces el número de acciones que están en circulación para poder nosotros calcular el valor por acción de esta empresa. Vamos a ver cuánto nos da ese valor, de dónde sacamos ese valor de ¿qué? El patrimonio, ¿cierto? La fórmula, ¿cuál sería? Para calcular el valor de la acción. Tenemos aquí el valor del patrimonio. Lo dividimos entre el número de acciones que hay en circulación, ¿correcto? Número de acciones. Recuerden que al principio tenemos una información sobre el número de acciones que están suscritas de esta empresa como tal. Vamos a ver cuántas son esas acciones. El valor de la empresa, tomamos el valor por acción o el valor del patrimonio y lo vamos a dividir entonces entre el valor por acción. Aquí en los supuestos debe estar el valor de estas acciones como tal. El número de acciones es el dato que estamos buscando para poder sacar el precio de las acciones como tal. Wow, me da 0. Vamos a ver, lo convierto aquí. Pequeño el valor. Pequeño el valor porque el valor del patrimonio 123 y el valor del número de acciones en circulación básicamente es de ¿cuánto? De 2 millones y pico, 2.500.000. Aquí las tenemos, 2.500.000, el número de acciones suscritas, ¿cierto? Y pagadas, son 2.500.000.
Entonces, el valor por acción está básicamente, está deteriorado, está en 5 centavos. ¿Cierto? Y el valor de la capitalización bursátil en este sentido va a ser igual al valor del patrimonio. ¿Cierto que sí, muchachos? ¿Por qué? Yo tomo aquí el valor de la acción, ¿cierto? Y la multiplico por el número de acciones que tenemos en circulación y obviamente que nos debe dar el mismo valor de la capitalización que tenemos ahí del patrimonio como tal. Voy a incrementar un poco aquí. Este sería el valor de la empresa, ¿cierto? Valor de la empresa. Si nosotros que quisiéramos vender esta empresa o comprar esta empresa, muchachos, tendríamos que pagar básicamente 123.498.000 pesos por ella. ¿Ok? Y cada una de esas acciones tendría un valor de 5 centavos prácticamente. Ojo, que aquí estamos hablando de algo posiblemente un método, un modelo. Puede existir otro método, puede existir otro modelo que esté alrededor de este valor también. No creo que pueda existir una diferenciación muy alta porque ahí sí se tendría que entrar a revisar la información como tal. Bien. Por eso era que yo les decía al principio, muchachos, que este es uno de los métodos más sencillos que hay, los más básicos, porque uno sabiendo el número de acciones que hay en circulación, ya uno calcularía y conociendo el precio de la acción en el mercado, ya uno fácilmente calcula el valor de la capitalización bursátil de esa empresa como tal, multiplicando todo el valor de las acciones por lo que vale cada una de ellas. Ahora, si nosotros vamos a la bolsa de valores, ahí todas las empresas tienen su capitalización bursátil, su valor en la bolsa de valores. Y también en ese mismo orden de ideas donde nosotros hemos estado manipulando la información de descargar información de la bolsa de valores, del precio de cada uno de ellos, también aparecen las cantidades de acciones que ellos tienen suscritas en ese mercado como tal. Bien. Bueno, muchachos, voy a bajar la lista, ya son las 9:55 de los que están aquí el día de hoy. Jóvenes, ¿hay alguna inquietud con relación a la información que acabamos de calcular? ¿O todo les quedó claro? Por lo que veo no hay inquietudes, muchachos. Bueno, si no hay inquietudes de ninguna parte, entonces a todos les deseo una feliz noche. Nos vemos mañana nuevamente ya con otro tema nuevo, ¿cierto? Y si tienen alguna inquietud con relación al tema, lo retomamos y empalmamos la clase de mañana con la de hoy. Profesor, buenas noches, me excuso. Ok. ¿Oyeron, jóvenes? Entonces, si no hay más inquietudes, como digo, feliz noche para todos. Espero que estén muy bien y mañana nos vemos aquí mismo, por el mismo canal, en el link del día martes. Listo. Bueno, Listo. gracias. Hasta mañana. Muy amable, Ok. Dios lo bendiga. Feliz noche. Hombre, igualmente todos.